Amigos de CDN, gracias por estar siempre en sintonía de nuestro canal. Nos encontramos en la Novia del Atlántico, en Puerto Plata. Tenemos el gusto de conversar esta noche con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quien va a participar esta noche, además, ya desde dentro de pocas horas, pocos minutos prácticamente, en lo que se ha denominado ya la Cumbre de Puerto Plata, una reunión entre los presidentes de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. El host, el presidente Luis Abinader. Presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a la República Dominicana. No, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí en República Dominicana. El gusto es todo nuestro, presidente. ¿Cuáles son las expectativas de cara a esta reunión? Recientemente ya se habían reunido en Panamá. Tuve la posibilidad además de conocer en primer momento, cuando apenas ustedes firmaban ese documento inicial que se elaboró en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, esa intención de que los tres países se unieran aún más en búsqueda de principios comunes. ¿Cuál es la expectativa para esta noche? Bueno, creo que es muy importante decirle a nuestros pueblos lo primero. Esto tiene una relevancia política para las tres naciones. Somos países que tenemos democracias fuertes, creemos en el trabajo, en las libertades de las personas y en el progreso. Y eso lo defendemos. La región, el mundo en general, pero la región vive momentos complicados y quienes creemos en cosas similares tenemos que estar cerca, tenemos que estar juntos. A veces nuestros ciudadanos, y con razón, puede pensar que nos reunimos y que es tanto que hacen. Lo importante es que tengamos esa cercanía y hoy en este encuentro se consolida esa alianza. Es un proceso que inició en septiembre en Nueva York, que se había gestado desde antes, pero es hasta septiembre que se tiene un primer paso. Luego retomamos en Panamá y hoy yo creo que es un paso inequívoco de consolidar ese trabajo conjunto, y eso en beneficio de nuestros países en la esfera de la cooperación y en la esfera de la política exterior. Eso es muy positivo. Presidente, objetivos comunes de estas tres naciones, hay muchos, pero sabemos que ustedes han estado avanzando de una manera quizás más acelerada en algunos problemas que son también comunes, entre ellos el tema migratorio, que yo creo que es un eslabón muy importante en la cadena de comunicación y de negociación que ustedes van a llevar adelante. En el momento en que se firmó ese documento inicial en Nueva York, se decía que era una suerte de ofensiva diplomática de cara a un problema regional que le está saltando en la cara incluso al gigante norteamericano, en este caso Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas migratorias que ustedes tienen en este momento? ¿Y cuáles consideran ustedes han sido los avances desde septiembre hasta ahora en ese particular? Bueno, eso es muy importante. Tanto República Dominicana de una forma latente como Panamá y Costa Rica hemos visto los flujos migratorios cruzando por nuestros países, en un caso particular el caso de los migrantes haitianos. No es lo mismo que solo sea República Dominicana o Panamá o Costa Rica, cada quien solo, que levante la voz y diga, aquí tenemos un problema, a que lo hagamos como grupo. Ahí ya hay una primera ventaja política, que es la escala, para llamar la atención de distintos órganos o de otros países socios y amigos. Hemos levantado la voz también para decir que tenemos que trabajar en los procesos migratorios, pero también en su origen para procurar más democracia, libertades, seguridad, en el caso particular del pueblo haitiano, pero también en otros casos, como lo ha sido el reciente proceso no electoral, porque no fue un proceso electoral en Nicaragua. Y decir que ahí no hubo elecciones transparentes, observadas, registradas, y la oposición encarcelada. Eso tiene implicaciones regionales. Por eso el que estemos unidos tiene esa importancia, esa consolidación. Pero además estamos yendo ya a otro nivel. En esta sesión acá, en República Dominicana, ya no solo es un diálogo político, sino que también empresarial. Varios empresarios de los tres países forman parte de esta cumbre para ver las posibilidades comerciales, de negocios, que pueden generar crecimiento y más empleos para nuestros ciudadanos en los tres países. Creo que eso es lo que denota un camino común que estamos haciendo. Yo me siento muy optimista de esto, y lo que queremos es de aquí consolidar ese siguiente paso, y también que sea
algo que no solo dependa del presidente Abinader, del presidente Cortizo o de mi persona, sino que lo veamos como un proceso más de una corriente de pensamiento común que vive en nuestros países. Y queremos que eso trascienda. Usted habla de prácticamente este interés común en materia política, en materia de negocios. Hablaremos de los negocios un poco más adelante, pero quiero saber cuál ha sido la respuesta que han tenido, bueno, ustedes tres, como mandatarios que encabezan esta alianza, desde el punto de vista de la comunidad internacional. Sobre todo en organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, cuando usted dice, levantamos la voz porque el conflicto migratorio va a seguir salpicando a la región de una manera quizás cada vez más grave. ¿Cuál ha sido la respuesta realmente efectiva de una comunidad internacional? Ha sido positiva, porque al nosotros tener, creo que democracias con instituciones funcionales, podemos canalizar cooperación, por ejemplo, cooperación triangular, es decir, que otros socios multilaterales o de países desarrollados puedan cooperar con nosotros para nosotros cooperar en la región a su vez, sea en nuestros países o en otros lugares para promover desarrollo. También en las comunicaciones diplomáticas con otros países han mostrado el interés de tener acercamientos o incluso participar de este foro, lo cual yo creo que es muy positivo. Es decir, hay otros que están viendo este espacio como un espacio muy funcional, ágil, práctico y que quieren acercarse, y eso es parte de lo que estaremos discutiendo también. O sea, que hay posibilidad de que hayan otros países que se integren. Nosotros hemos hablado de ello, queremos consolidar lo que nosotros hemos hecho y hemos hablado de que cualquier otra participación tiene que pasar por el consenso de los tres países, de esta alianza tricolor de nuestras tres banderas. Tiene que pasar por ese consenso, pero hemos encontrado ese interés y enhorabuena. Lo que queremos es tener un impacto en el progreso de la región, de sus democracias, de nuestras personas. Ese es el objetivo final que perseguimos y nos une muchas cosas en común. El diálogo con el presidente Abinader y el presidente Cortizo, mi persona, es un diálogo fluido, fraternal, como lo es la relación entre nuestros pueblos. Entonces, eso es un ganar-ganar. Estamos en la Novia del Atlántico, una capital turística de la República Dominicana a la que el gobierno del presidente Abinader al parecer le ha querido poner el ojo para además impulsarla como un polo importante precisamente en el desarrollo de la industria naranja. En el caso de Costa Rica también el turismo es una pieza fundamental de su economía, sino la más importante, una de las más importantes. ¿Cómo ven ustedes los mecanismos de cooperación para la activación del turismo una vez que todos nuestros países, por no decir el mundo entero, se han visto afectados de una manera u otra por el tema de la pandemia, aunque en República Dominicana se han mostrado cifras al menos alentadoras? Bueno, creo que para el turismo internacional lo primero que necesitamos es tener un buen manejo de la pandemia. Un buen manejo de la pandemia es indispensable para la reactivación turística. ¿Por qué? Porque pues, el turista internacional no va a querer visitar un lugar donde no hay un control oportuno de la pandemia. Y yo creo que los tres países hemos hecho eso bien. La reactivación de vuelos es clave, igual que la de cruceros, y que tengamos los protocolos necesarios para recibir esa visitación de turistas. Y para nosotros también, creo que los tres países la promoción es muy relevante, que compitamos con nuestras ventajas comparativas. Creo que los tres países estamos en una buena posición. En el caso de Costa Rica, si bien es cierto que el año pasado fue un año muy duro, fue el año donde todavía no había iniciado la vacunación y estaba prácticamente detenido el turismo internacional, este año vemos un aumento muy importante de la visitación, comparativamente no con el año pasado, sino con el año antepasado, con el año 19, que fue el año pre-pandemia. Entonces, somos optimistas de que ahí hay una recuperación importante, máxima que ahora estamos en la temporada alta. Siempre con todo lo que tenga que ver con protocolos y protección, pero con una recuperación importante. Presidente,
Cuando usted habla también de las relaciones económicas comerciales, se habla de que habrá una reunión, por no decir un encuentro entre empresarios de los tres países también en el marco de esta cumbre. Esto se está haciendo como casi una mini cumbre de las Américas, pero de Centroamérica y el Caribe, o al menos así lo veo yo, todavía en una dimensión pequeña, pero la cumbre de las Américas tiene también la particularidad de que la acompaña una reunión de liderazgo empresarial. ¿Cuáles son los objetivos comunes? ¿Hacia dónde quieren avanzar y en dónde consideran que hay mayor posibilidad de adelantar buenas negociaciones? Bueno, los tres países compartimos que tenemos un sector privado robusto, un sector privado que es el principal generador de empleo de nuestros países. Hay muchas oportunidades comunes y hay campos en donde competimos, como es normal, pero también campos donde somos complementarios. Y eso tenemos que explotarlo. También hay otros temas como simplificación regulatoria e incluso más el simple hecho de que se sienten a la mesa a compartir tanto problemas comunes como soluciones es ya un paso adelante de establecer esos vínculos. Yo no subestimaría el poder que eso tiene. Un empresario en Panamá puede haber resuelto un problema ya que tiene un empresario en República Dominicana o en Costa Rica, o un empresario dominicano puede que tenga el producto, el insumo o el servicio que esté necesitando un costarricense o viceversa. Eso, a la larga, esas relaciones se derivan en mejores oportunidades económicas, más empleo para la gente, que es lo importante, y yo no subestimaría el poder. Todos, incluso cuando veamos cómo se manejan los negocios o las referencias de manera positiva, conocer entre las personas, decir, yo conozco a esta persona es muy buena en esto, aquello, ayuda a que las cosas fluyan. Igual que la relación entre los presidentes, cuando tenemos un problema, cuando logramos el caso reciente que Dominicana apoyó a Costa Rica con 50,000 vacunas, ese tipo de cosas. El que tengamos esos lazos estrechos nos ayudan como naciones y es importante que lo tengamos. Presidente, desafíos económicos. La inflación es un problema mundial, pero también hay respuestas distintas de distintos países pese a que hay una situación mundial. En el caso de Costa Rica, ¿cómo lo han estado manejando? ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen para el próximo año? Usted, o al menos su gobierno, está por concluir, si no me equivoco, pero ¿cuáles son las perspectivas para 2022? Bueno, la meta inflacionaria de este año se ha permanecido en la banda baja, es decir, la meta está en 3 puntos porcentuales, 3% de inflación, y hemos rondado un poco abajo de eso, lo cual está bien. No obstante, hay una fuerte presión inflacionaria, sobre todo por precios de materia prima y combustibles y temas de transporte. Eso está afectando globalmente. El que seamos, en el caso nuestro, una economía que no está apostando a la emisión para financiarse su ayuda, eso ayuda muchísimo, porque no estamos poniendo presión al colón en este caso, pero van a llegar otras presiones como eso. Creo que por eso hemos puesto, en el caso nuestro, tanto énfasis en poner en orden las finanzas públicas del país. ¿Por qué? Porque si las finanzas públicas no están en orden y tenemos que endeudarnos más para hacer financiamiento y no tenemos una trayectoria clara, eso también mete presión a la inflación, mete presión al tipo de cambio, que afecta a sectores otra vez como el turismo. Entonces ha sido de mi gobierno una de las tareas el mantener un orden en la materia de las finanzas de todos, que son las finanzas públicas, también para blindarnos de este tipo de problemas. Esa es una de las tareas esenciales. Lo hemos hecho a tal punto que hace 2 días la calificadora Moody's mejoró la calificación, el prospecto de calificación de Costa Rica, algo que no ocurría en varios años. Y eso es una muestra que ya la vemos también en las tasas de interés, en los costos de los bonos del país. Esa es una forma de defendernos de los problemas inflacionarios. Pero sí, ciertamente es algo que el mundo no se va a escapar, particularmente el otro año. ¿Qué tenemos que hacer? Estar lo mejor preparados posibles en los elementos de nuestras economías. También creo que es importante que asumamos otras cosas como las campañas de ahorro de combustible, es algo que tenemos que retomar, pues para no sumar más a eso y tener mucho cuidado en materia, por ejemplo, del abastecimiento.
pero hasta ahora es algo que si bien hay presiones, nos sentimos también optimistas de cómo hemos ido avanzando. Costa Rica, si no me equivoco, ha dado siempre muestras de un interés especial en conservar biodiversidad, en mantener un país con espacios vírgenes, con espacios cuidados desde el punto de vista medioambiental, y entiendo que su gobierno ha hecho un esfuerzo por la descarbonización. Háblenos, por favor, de qué se trata, cuál ha sido el plan que ustedes han llevado adelante y si existiría o si ustedes consideran que algún tipo de mecanismo de esa índole puede ser activado en el caso de la República Dominicana. Bueno, el principal riesgo que enfrenta la humanidad es el cambio climático. Eso pues tiene en riesgo al planeta, tanto la generación de nuestros hijos y nuestros nietos y nietas. Es decir, de no haber un cambio global en las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, el uso de combustibles fósiles, el planeta está en un riesgo de un cataclismo ambiental, dicho por los científicos o el grupo de científicos expertos de Naciones Unidas. Es decir, tenemos que actuar. Una de las principales soluciones a esto son las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, la reforestación, la protección de los océanos, porque los ecosistemas son los que sostienen la vida en el planeta. Todo lo que es oxígeno, captura de carbono, las especies en los ecosistemas. Mucha gente tiende a pensar que esto es un idealismo verde, pero la vida y la economía están sustentados en los ecosistemas. También debemos hacer una transición rápida de las energías sucias a las energías limpias, es decir, a las energías renovables, limpias, al transporte eléctrico de hidrógeno. ¿Pero usted ve eso pronto para nuestros países? Sí, tiene que ser muy pronto. Nosotros hemos hecho un compromiso de descarbonizarnos al 2050, que es relativamente pronto. Costa Rica ya hoy tiene una matriz eléctrica que es 99.5 limpia y renovable. Ahora tenemos que acelerar el paso a los vehículos eléctricos y al transporte eléctrico, y eso baja las emisiones del transporte público, pero también nos hace más competitivos. Además, somos países importadores de petróleo, pero podemos ser países generadores de nuestra propia energía limpia y renovable, que es más barata. También nos hace más competitivos. Costa Rica ha basado una parte muy grande de su competitividad turística en el ecoturismo, es decir, un turismo que está asociado a la conservación ambiental o a la visitación de espacios ecosistémicos especiales. Y este año tenemos la meta de hacer la protección fehaciente en nuestro océano Pacífico del 30% de nuestra área oceánica. Costa Rica es solo 8% tierra y es 92% océano. Entonces, esta protección del 30% del océano también, porque el océano es uno de los principales ecosistemas que captura carbono y que reproduce especies para consumo humano, el caso típico del atún, por ejemplo, hace que esa zona protegida se convierta en una zona de captura de carbono, una zona segura de reproducción de especies para conservarlas también para otras generaciones. Esas son las soluciones basadas en la naturaleza que tienen que lograr la meta global, que es la que se ha propuesto en el Acuerdo de París y que se discutió semanas atrás en Glasgow, en la COP26, de que la temperatura del planeta no aumente más allá del 1.5 grados. Eso para proteger la vida en el planeta como la conocemos. Y nuestros países, si bien no son los mayores emisores, tienen una responsabilidad de hacerlo también para llamar a cuentas a los principales emisores. Quienes estamos hoy en el Caribe, todos somos de los más sensibles al cambio climático. La ciencia demuestra que los huracanes se han vuelto más agresivos, más devastadores, y eso afecta todo el Caribe. ¿Y usted cree que fue suficiente el resultado de la COP? No, no fue suficiente. Hubo avances, que es un resultado agridulce. Hubo avances. Parcial. El acuerdo en materia de reforestación, el acuerdo en materia de gases de metano, los acuerdos en relativos a financiamiento para países en desarrollo, es decir, países como los nuestros, que sean sujetos de cooperación para hacer esas transformaciones, porque la transformación tiene que ser justa. No podemos hacer una transformación que deje a todas las personas sin empleo. Tiene que haber una transformación justa, pero a la vez lo que se hizo no nos lleva a la meta del 1.5. Así es.
Veo positivo que hubo un diálogo entre los Estados Unidos y China en un momento que en otros ámbitos hay tensión entre estas potencias, pero en el tema del cambio climático hay un entendimiento de que tiene que haber, pero aún no estamos donde queremos que estar y los más afectados somos nosotros. Presidente, ¿usted le sigue gustando el rock? Sí, claro que sí. ¿Sigue siendo usted rock and rollero? Sí, aunque de vez en cuando me gusta también, yo siempre les digo, me gusta mucho los hermanos Rosario. En la República Dominicana seguramente tendrá usted que bailar alguna bachata o algún merengue. Sí, sin duda alguna. Tiene usted 41 años apenas, presidente. Y bueno, escuchándolo, advierto algunas ideas novedosas, sobre todo desde la perspectiva de eso, del cambio climático, de enfrentar este dilema universal desde unas perspectivas novedosas. Pero hay un problema antiguo. Algunos consideran que es un problema que ha estado con nosotros, los latinoamericanos, y yo quizás me iría un poco más allá, casi en nuestra estructura social, que es el asunto de la corrupción. ¿Cuáles son en este momento las lecturas que ustedes le están dando desde Costa Rica a las luchas contra la corrupción? Y usted como presidente, que prácticamente va a dejar ya sus funciones a partir de febrero, ¿cuál ha sido el balance que en ese sentido ha tenido su gobierno? Bueno, este año particularmente ha sido un año duro en ese campo. Hay al menos 3 casos o 4 casos revelados por las autoridades judiciales donde se ha visto empresas, particularmente en campos como la construcción, colusionando, confabulando con mandos intermedios en la obra pública, por ejemplo, en esquemas de presunta corrupción porque están siendo judicializados en este momento. Igual unos casos en esa misma línea, pero con gobiernos locales. Y otros donde el crimen organizado, vinculado por un lado con el narcotráfico y por otro lado con la legitimación de capitales, están penetrando estructuras públicas. Entonces este año ha sido un año particularmente duro en esa materia porque hay varios casos en ese sentido que en Costa Rica se han revelado. Uno, obviamente, eso golpea la democracia porque la gente pierde mucha confianza en las instituciones. 2, eso es positivo también porque demuestra que el sistema es capaz de revelar esos casos y llevarlos a la luz pública y además que se abran los procesos judiciales para sentar las responsabilidades. Obviamente para uno, en mi caso es doloroso que eso pase en mi gobierno, pero también con la tranquilidad de que eso pasa en unas esferas en las cuales está siendo tratado por las autoridades judiciales y se están tomando cartas en el asunto. Casualmente, 2 días atrás, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, hemos planteado una serie de proyectos de ley para fortalecer los marcos legales de combatir tanto el crimen organizado como la legitimación de capitales y la corrupción. Y más importante es que en el presupuesto del otro año se crea ya la estructura para el Poder Judicial, para tener una judicatura especializada contra el crimen organizado. Antes en nuestro país había judicaturas regionales donde se veían ahí los casos o de corrupción o de narcotráfico o similares. Esta judicatura lo que hace es hacer una única con un mayor nivel de protección que ve esos casos de crimen organizado. ¿Para qué? Para evitar la intimidación de jueces, fiscales o defensores, para tener protección, mayor protección, más acceso a tecnología para combatir el crimen organizado. Es algo que en el ámbito de una zona que tiene problemas de narcotráfico o de corrupción, algo que tenemos que combatir. Y es una batalla dura, pero una batalla que tenemos que enfrentar. Y yo creo que ahí está el valor de quienes creemos en la democracia, porque fácil no es. Fácil no es. El crimen tiene muchas herramientas como lo es doloroso cuando alguien incurre en la corrupción, porque ciertamente está traicionando al resto del país, de la ciudadanía, por la vía fácil, o que a la larga termina siendo un robo de impuestos. Pero los demócratas tenemos que combatir eso a todo costo. Presidente,
finalmente, porque sé que tiene usted un tiempo recortado para esta entrevista, estamos apenas a minutos de que se inicie esta cumbre de Puerto Plata. Es muy extraño para mí decirle a un hombre de 41 años la pregunta que le voy a hacer a continuación, sobre todo porque en República Dominicana tenemos la idea de que la gente aspira mientras respira. Así dijo un presidente acá y se ha hecho prácticamente una idea común. En el caso de Costa Rica no existe la posibilidad de que usted pueda repostularse, ¿cierto? No hay reelección directa, entonces yo digamos, ahora que estamos en campaña política no estoy participando en la campaña. ¿Y entonces cómo le gustaría a usted que lo recuerden o que recuerden a su gobierno? Como alguien responsable. Yo me enfoqué y me enfoco mucho en que se construya una base firme para que el país crezca. Y para hacer las cosas que construyen esa base firme, a veces hay que tomar decisiones difíciles, muchas que implican que no lo quieran a uno. Incluso tema impositivo. Incluso tema impositivo, sí, ciertamente. Eso no es popular, eso no, a la gente no, pero por eso digo, yo no quiero, es como con la relación con un hijo, una hija. Obviamente que uno quiere que lo quieran, pero su principal tarea es educarlo bien y construirle un futuro. Uno puede animar a un hijo, una hija, pero yo siempre en esos debates decía, si un hijo de uno está enfermo, uno tiene que llevarlo al médico o al hospital, aunque el niño o la niña le digo, papá, no te quiero. Aunque la medicina no sepa bien. Aunque no sepa bien, pero porque uno quiere salvarlo. Entonces, ese trago amargo puede dolernos en el momento o derramar lágrimas, pero lo que queremos es proteger esa vida y proteger a esa persona que amamos. La otra sería decir, no, porque pobrecito, claro. Pobrecito, y no quiero caerle mal, pero le estamos haciendo un daño más grande. Entonces, por eso yo creo que lo más importante es haber sido y ser responsable con la patria. Creo que se ve también con la atención de la pandemia. Hay que tomar decisiones que a veces no son del agrado de todos, pero uno lo hace con un cálculo no de que me quieran, sino de cómo protegemos tanto la vida y la salud y en qué grado protegemos nuestras economías. Hay que hacer, es un juego de un balance y casi malabarismo complicado, pero como yo también digo, yo también duermo muy tranquilo, porque cuando uno actúa con su mejor entendimiento, de buena fe, consultando a las mejores personas, no tiene por qué, ahí sí, si alguien hubiese actuado, o si uno actuara de mala fe, ahí es donde vienen las pesadillas. ¿Duerme usted en paz entonces? Yo duermo muy en paz. Presidente, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Sé que usted es escritor además, periodista, colega. ¿Su favorito sigue siendo Hemingway? Es de mis favoritos, aunque recientemente siempre me gusta mucho Kundera y Álvaro Mutis, el colombiano. Esos son de mis favoritos, pero Hemingway siempre. Hemingway se retiró en La Habana. Puede pasarse usted unos días de retiro acá en Puerto Plata a ver si se anima a escribir de nuevo. No, me retiro aquí en Puerto Plata.